La tragedia de Beatriz Larios, 1888, Guanajuato. El pan envenenado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Beatriz Larios, 1888, Guanajuato. El pan envenenado. Capítulo 1. La rebanada que portaba la muerte. En el salón de banquetes del Hotel Embajadores, ubicado en calle Juárez, número 312, en centro histórico de la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre situada a 2000 metros sobre el nivel del mar en Valle Estrecho, rodeado por montañas áridas que habían sido centro de minería de plata más importante de México durante 3 siglos coloniales, cuando vetas extraordinariamente ricas, descubiertas durante década de 1550, habían producido aproximadamente 30% de toda plata extraída en Nueva España durante período colonial, generando fortuna masiva estimada en miles de millones de pesos, que había financiado construcción de ciudad extraordinariamente próspera, que incluía mansiones elaboradas de propietarios de minas que habían acumulado riquezas comparables con aristocracia europea, iglesias monumentales decoradas con oro y plata que demostraban poder de iglesia católica que recibía diezmos de toda producción minera. Teatro Juárez, que había sido inaugurado en 1873, con capacidad para 1200 personas, sentadas en butacas tapizadas con terciopelo rojo importado de Francia, proporcionando espacio para presentaciones de óperas, obras teatrales y conciertos que atraían artistas internacionales que viajaban desde Europa específicamente para presentaciones en Guanajuato, donde público educado y rico apreciaba cultura europea pagando precios elevados por entradas, alhóndiga de granaditas, que era granero masivo construido durante período colonial, que había sido convertido durante Guerra de Independencia en fortaleza, donde realistas habían resistido asedio de insurgentes comandados por Miguel Hidalgo, durante Batalla Sangrienta de 1810, cuando insurgentes habían capturado edificio mediante ataque audaz, liderado por minero Juan José Martínez, conocido como el Pípila, que según leyenda había cargado losa de piedra sobre espalda como escudo, mientras arrastraba antorcha para incendiar puerta de madera, permitiendo que insurgentes entraran matando defensores realistas en combate, que había marcado primer éxito militar importante de movimiento independentista mexicano y universidad que había sido establecida durante siglo XVIII, que continuaba operando en 1888, educando élites de región en derecho, medicina, ingeniería y humanidades, ciudad que, aunque producción de plata había declinado dramáticamente durante siglo XIX, debido a agotamiento de vetas superficiales, inundación de minas profundas que requería bombeo constante de agua usando maquinaria costosa, y destrucción de infraestructura minera durante guerras de independencia y durante guerra civil entre liberales y conservadores,
que había devastado región durante década de 1850, cuando batallas múltiples habían sido libradas en calles de ciudad, causando daños extensos a propiedades y causando que operaciones mineras fueran interrumpidas durante años. Todavía mantenía importancia como centro administrativo, comercial y cultural de Estado de Guanajuato, que continuaba siendo uno de estados más ricos de México debido a agricultura próspera en región de Bajío, que era granero de México produciendo trigo, maíz, frijol, chile y ganado en cantidades masivas que alimentaban población urbana de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en valle que estaba atravesado por río. Guanajuato, que aunque era pequeño comparado con ríos principales de México, proporcionaba agua esencial para consumo urbano, para irrigación de huertas que producían verduras y frutas vendidas en mercados locales, y para operación de molinos que procesaban granos producidos en región circundante, río que durante temporada de lluvias, que se extendía desde junio hasta septiembre, frecuentemente crecía dramáticamente, transformándose en torrente violento que arrastraba rocas y sedimentos, causando inundaciones en partes bajas de ciudad que habían motivado construcción de sistema de túneles subterráneos durante década de 1860 que desviaban agua excesiva protegiéndola de daños. Túneles que además proporcionaban rutas de transporte que facilitaban movimiento de mercancías y de personas a través de ciudad que estaba construida en laderas empinadas, donde calles frecuentemente eran demasiado estrechas o demasiado inclinadas para permitir paso de carretas cargadas, en región caracterizada por clima semiárido, con precipitación anual de apenas 600 milímetros, concentrados principalmente durante temporada de lluvias, mientras resto de año era extraordinariamente seco, causando que vegetación natural consistiera principalmente de matorrales xerófilos, nopales, mezquites y magueyes, que sobrevivían mediante adaptaciones que incluían sistemas radiculares profundos, hojas reducidas o ausentes que minimizaban pérdida de agua por evapotranspiración y capacidad de almacenar agua en tejidos carnosos, permitiendo sobrevivencia durante meses sin precipitación. En la tarde calurosa pero seca del sábado 12 de mayo de 1888, cuando temperatura había alcanzado 32 grados centígrados, que era temperatura extraordinariamente alta para mayo, que normalmente era mes templado con temperaturas promedio de 25 grados, pero que durante ese año había sido excepcionalmente caluroso, debido a fenómeno climático que meteorólogos de época no comprendían completamente, pero que ahora sería reconocido como evento de El Niño, que alteraba patrones climáticos globales, causando sequías en algunas regiones y lluvias excesivas en otras, cuando cielo estaba completamente despejado sin nubes, permitiendo que sol brillara implacablemente desde mediodía hasta tarde, creando calor intenso que hacía que caminar por calles de ciudad fuera incómodo, particularmente durante horas de tarde cuando temperatura alcanzaba máximo diario, cuando viento estaba completamente calmado, creando aire inmóvil que intensificaba sensación de calor, porque ausencia de movimiento de aire impedía evaporación de sudor, que era mecanismo principal mediante el cual cuerpo humano disipaba calor excesivo. Aproximadamente a las 5 de tarde, cuando recepción de matrimonio estaba siendo servida a invitados que llenaban salón de banquetes, que era espacio grande, ubicado en segundo piso de Hotel Embajadores, que era establecimiento elegante que había sido construido durante década de 1870 por empresario español don Macario Velasco, que
Había emigrado a México durante década de 1860, buscando oportunidades económicas, escapando de inestabilidad política en España, donde Revolución de 1868 había destronado reina Isabel II, creando periodo de incertidumbre que había motivado emigración de miles de españoles hacia América Latina, particularmente hacia México, Cuba y Argentina, donde economías en expansión ofrecían oportunidades que no existían en España. Hotel que había sido diseñado según estándares europeos, incluyendo salón de banquetes con capacidad para 200 personas, con techo de 5 metros de altura, decorado con molduras de yeso, representando motivos florales y geométricos, con paredes cubiertas con papel tapiz importado de Inglaterra, mostrando diseños de rayas verticales doradas y verdes, con piso de madera de roble barnizada que brillaba reflejando luz de candelabros colgando de techo, con ventanas grandes, proporcionando ventilación, aunque durante tarde, excepcionalmente calurosa, ventilación natural, era insuficiente para mantener temperatura confortable, requiriendo que abanicos manuales fueran distribuidos a invitados que se abanicaban constantemente, intentando generar brisa que aliviara calor. Salón que había sido decorado elaboradamente para ocasión de matrimonio, con flores frescas que incluían rosas, gladiolos y claveles que habían sido cortados en jardines de haciendas circundantes durante mañana y que habían sido transportados a ciudad en Mínina. Carretas refrigeradas con hielo que había sido cortado durante invierno en montañas, donde lagos congelaban y que había sido almacenado en bodegas subterráneas aisladas con paja, permitiendo preservación durante meses para uso durante verano, cuando hielo era commodity valioso usado para refrigeración de alimentos perecederos, particularmente carne y productos lácteos, para enfriamiento de bebidas servidas en hoteles y restaurantes elegantes, y para tratamiento médico de fiebres mediante aplicación de compresas frías, con listones de seda de colores que habían sido colgados desde vigas, creando decoración festiva que contrastaba con blanco de manteles que cubrían mesas donde invitados estaban sentados, con candelabros de plata que habían sido pulidos hasta brillar como espejos, reflejando luz de velas que proporcionaban iluminación suplementaria a luz natural que entraba por ventanas, aunque durante tarde, luz natural era todavía suficiente, haciendo que velas fueran principalmente decorativas, en lugar de funcionales. Aproximadamente 180 invitados que habían sido convocados mediante invitaciones elaboradas, que habían sido impresas en imprenta local usando papel fino decorado con bordes dorados, y que habían sido distribuidas 3 semanas antes de fecha de matrimonio según protocolo social, que especificaba que invitaciones debían ser enviadas con anticipación suficiente para permitir que invitados que vivían en haciendas distantes o en otras ciudades pudieran planificar viaje, invitados que incluían familias extendidas de contrayentes, incluyendo padres, hermanos, tíos, tías, primos, sobrinos, que constituían redes familiares amplias características de sociedad mexicana de época donde lazos de parentesco eran extraordinariamente importantes, determinando no solamente relaciones sociales, sino también relaciones económicas, porque negocios frecuentemente eran operados mediante asociaciones familiares, donde capital era proporcionado por parientes múltiples que compartían ganancias y pérdidas según participaciones, donde herencias eran divididas entre herederos múltiples, creando situaciones donde hermanos frecuentemente eran socios en haciendas o en negocios que habían heredado conjuntamente, y donde matrimonios frecuentemente eran arreglados estratégicamente para crear alianzas entre familias que fortalecían posiciones económicas mediante unión de fortunas,
amigos seleccionados de ambos contrayentes que habían sido elegidos no necesariamente porque eran más cercanos emocionalmente, sino porque eran personas cuya asistencia agregaría prestigio social a evento, demostrando que familia podía atraer personas de posición respetable, conocidos comerciales de padre de novia, don Fermín Larios, que era propietario de Hacienda Agrícola, El Refugio, que se extendía durante 2000 hectáreas en región de Bajío, produciendo trigo y maíz que eran vendidos a molinos que procesaban granos en harina que era distribuida a panaderías de Guanajuato y de ciudades circundantes, y conocidos de novio Don Rutilio Mejía, que se presentaba como ingeniero de minas, aunque en realidad había abandonado estudios sin completar título. Habían sido servidos durante 2 horas previas, con múltiples platillos que constituían banquete elaborado que había costado aproximadamente 3,000 pesos, que era suma considerable, equivalente a ingreso anual de familia de clase media modesta, demostrando capacidad económica de familia Larios de gastar generosamente en celebración de matrimonio de hija única, banquete que había incluido entrada de sopa de tortilla, que era platillo tradicional mexicano, preparado mediante fritura de tiras de tortilla de maíz en aceite hasta que estaban crujientes. Entonces, colocando tiras fritas en caldo de pollo sazonado con chile, pasilla, ajo y tomate, cubriendo con queso fresco desmoronado, crema y aguacate, sopa que había sido servida en tazones de porcelana decorada con diseños florales, seguida por plato de pescado que consistía de róbalo, que había sido transportado desde 1900 costa del Pacífico, ubicada a 400 kilómetros al oeste, embalado en hielo, que mantenía frescura durante viaje de 2 días en carreta, pescado que había sido preparado horneado con mantequilla, hierbas y limón según receta francesa, que cocinero del hotel había aprendido durante entrenamiento en Ciudad de México, donde había trabajado en restaurante francés durante 5 años antes de aceptar posición en Hotel Embajadores, seguida por plato principal de carne que consistía de lomo de cerdo, que había sido criado en haciendas de Guanajuato, donde producción porcina era actividad importante. Carne que había sido preparada asada con salsa de ciruela y especias, acompañada por verduras que incluían papas que habían sido horneadas con romero, zanahorias glaseadas con miel y ejotes salteados con mantequilla, y finalmente postre que consistía de pastel de bodas, que era construcción de 4 pisos de bizcocho, que había sido horneado usando receta tradicional, que incluía harina, huevos, azúcar, mantequilla, vainilla y almendras molidas, bizcocho que había sido cubierto con betún de mantequilla que había sido batido hasta alcanzar textura cremosa ligera, betún que había sido decorado con flores de azúcar que habían sido fabricadas artesanalmente por repostero especializado, que había trabajado durante semana creando rosas, lirios y hojas usando azúcar que había sido teñida con colorantes naturales derivados de plantas y que había sido moldeada en formas realistas usando herramientas especializadas. Pero elemento crucial de banquete, que sería determinante para tragedia que seguiría, era pan que había sido servido como acompañamiento durante plato principal. Pan que consistía de barras de pan blanco que habían sido horneadas en horno de leña de panadería que suministraba hotel, pan que había sido cortado en rebanadas de aproximadamente 2 centímetros de grosor usando cuchillo afilado, rebanadas que habían sido colocadas en cestas de mimbre forradas con servilletas de lino blanco, cestas que habían sido distribuidas a mesas donde invitados estaban sentados, permitiendo que cada invitado tomara rebanadas según necesidad, sistema de servicio que era común en banquetes de época, porque permitía que invitados se sirvieran libremente
en lugar de esperar que meseros sirvieran porciones individuales ahorrando tiempo y trabajo, pero sistema que presentaba desafío para criminal que deseaba envenenar víctima específica sin afectar otros invitados, porque si veneno fuera aplicado a todo pan, en cesta múltiples personas consumirían pan envenenado, causando múltiples envenenamientos que generarían investigación inmediata, revelando que envenenamiento era intencional en lugar de accidental. Desafío que había sido resuelto mediante método extraordinariamente ingenioso, que sería revelado durante investigación subsecuente. Pan que había sido servido a Beatriz, había sido preparado específicamente con rebanada individual que había sido contaminada con arsénico, mientras todas otras rebanadas en cesta habían permanecido limpias. Contaminación que había sido ejecutada mediante aplicación de pasta de mantequilla mezclada con arsénico a superficie de rebanada específica, creando capa delgada que parecía ser simplemente mantequilla normal que era aplicada comúnmente a pan antes de consumo, pero que en realidad contenía dosis letal de veneno. Rebanada que había sido marcada discretamente mediante corte pequeño en esquina superior, que permitía identificación visual, permitiendo que mesero que era cómplice en conspiración pudiera identificar rebanada envenenada entre múltiples rebanadas en cesta y pudiera asegurar que rebanada específica fuera ofrecida a Beatriz mientras otras rebanadas fueran ofrecidas a otros invitados, método que requería coordinación precisa entre conspirador que había preparado rebanada envenenada y mesero que había servido, asegurando que rebanada correcta llegara a víctima designada. Esta es la historia de Beatriz Larios, quien tenía 20 años, cuando se casó con don Rutilio Mejía el 12 de mayo de 1888 en Parroquia de San Diego, en Guanajuato, quien durante recepción matrimonial consumió rebanada de pan que había sido contaminada deliberadamente con arsénico, mientras todos otros invitados consumieron pan limpio, quien comenzó a experimentar síntomas de envenenamiento aproximadamente 2 horas después de consumo, quien murió aproximadamente a las 11 de noche después de agonía de 6 horas, y cuya muerte habría sido atribuida a enfermedad súbita. Si investigación no hubiera revelado que rebanada específica de pan había sido envenenada selectivamente mediante método que requirió planificación meticulosa y coordinación entre múltiples conspiradores. Capítulo 2. Guanajuato en 1888 y la agricultura del Bajío. El año de 1888 encontró a la ciudad de Guanajuato con población de aproximadamente 50,000 habitantes, distribuidos en área urbana que se extendía durante aproximadamente 8 kilómetros cuadrados en valle estrecho y en laderas de montañas circundantes. Ciudad caracterizada por calles estrechas y sinuosas que seguían contornos de terreno irregular, creando laberinto complejo que era difícil de navegar para visitantes no familiarizados con geografía local. La economía de región había sido transformada durante siglo XIX desde dependencia casi exclusiva de minería de plata, que había dominado durante período colonial, hacia diversificación que incluía agricultura intensiva en región de Bajío, que era llanura fértil, que se extendía al sur y al este de Guanajuato, abarcando partes de estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán, región que había sido transformada durante siglo XVIII mediante construcción de sistemas de irrigación que incluían presas que almacenaban agua de ríos durante temporada de lluvias, permitiendo irrigación durante temporada seca, canales
que distribuían agua desde presas hacia campos cultivados, y norias, que eran pozos profundos equipados con ruedas grandes, que eran giradas por animales o por corrientes de agua levantando agua desde acuíferos subterráneos hacia superficie, donde podía ser distribuida mediante canales menores, sistemas que habían permitido cultivo intensivo de trigo, que era grano que había sido introducido por españoles durante período colonial y que había sido adoptado extensivamente en Bajío, porque condiciones climáticas de temperatura templada y precipitación moderada eran apropiadas para cultivo, trigo que era procesado en molinos que producían harina que era usada para fabricación de pan, que era alimento básico de población urbana, particularmente de clase media y alta, mientras población rural e indígena continuaba dependiendo principalmente de maíz, que era procesado en tortillas. Pero lo más relevante para la historia de Beatriz era industria de procesamiento de granos que había crecido durante siglo XIX en Guanajuato, particularmente producción de harina en molinos que operaban usando energía hidráulica, aprovechando corrientes de ríos o usando energía de vapor generada mediante combustión de carbón o de leña en calderas que producían vapor, que accionaba máquinas, molinos, que empleaban trabajadores que incluían molineros, que supervisaban operaciones, mecánicos que mantenían maquinaria, y trabajadores que cargaban sacos de grano y de harina, industria que proporcionaba conexión entre producción agrícola en haciendas y consumo en ciudades mediante transformación de grano en producto procesado que podía ser almacenado durante períodos prolongados sin deteriorarse y que podía ser transportado largas distancias sin daño. La sociedad de Guanajuato estaba estratificada con élite de propietarios de minas, aunque menos dominante que durante período colonial, propietarios de haciendas grandes particularmente en Bajío, comerciantes de exportación e importación, y profesionales que constituía aproximadamente 5% de población, clase media de comerciantes menores, propietarios de haciendas modestas, profesionales de rango menor y empleados gubernamentales que incluía familiares que constituía aproximadamente 15%, y mayoría de población que trabajaba como peones agrícolas, mineros, artesanos, empleados domésticos ganando salarios que variaban desde 20 pesos mensuales para trabajadores no calificados hasta 60 pesos para trabajadores calificados. Para mujeres de familias de clase media como Beatriz, vida ofrecía educación básica, participación limitada en vida social, expectativa de matrimonio apropiado. Capítulo 3. Beatriz Larios y la Hacienda. El refugio. Beatriz Larios había nacido en 1868 en Hacienda, El Refugio, propiedad de familia que había adquirido tierras durante década de 1840. Su abuelo, don Nicanor Larios, había sido comerciante de textiles que había acumulado capital suficiente para comprar 1000 hectáreas en Bajío en 1843. Había cultivado inicialmente maíz y frijol. Había expandido gradualmente a cultivo de trigo que era más rentable. Su padre, don Fermín, había heredado hacienda en 1875. Había expandido mediante compra de 1000 hectáreas adicionales. Había introducido técnicas modernas de cultivo que incluían uso de arados de hierro importados de Estados Unidos que eran más eficientes que arados de madera tradicionales. Su madre, doña Soledad, continuaba activa en administración doméstica. Beatriz era hija única que había sido extraordinariamente mimada durante infancia, recibiendo educación superior a normal que había incluido estudios con institutriz francesa que había enseñado francés, piano y literatura. A sus 20 años, Beatriz era mujer de belleza considerable con personalidad vivaz.
educación refinada, expectativas altas para matrimonio. La dote que traería a matrimonio incluía efectivo de 10,000 pesos, participación en hacienda valorada en 12,000 pesos, ajuar valorado en 3,000 pesos, total de 25,000 pesos, que era dote extraordinariamente grande. El cortejo por don Rutilio había comenzado en enero de 1888, cuando había sido presentado a familia mediante conocido que había afirmado que don Rutilio era ingeniero de minas exitoso. Había continuado durante 4 meses con don Rutilio, visitando regularmente, demostrando conocimiento de minería que había impresionado don Fermín. Cuando había propuesto matrimonio en abril, don Fermín había aceptado después de investigación que había confirmado que don Rutilio había estudiado ingeniería, aunque no había verificado si había completado grado. Beatriz había aceptado con entusiasmo, creyendo haber encontrado esposo que proporcionaría vida confortable. Lo que no sabía era que don Rutilio no era ingeniero titulado, que tenía deudas de 12,000 pesos, que planeaba asesinarla para heredar dote. Capítulo 4. La conspiración del pan envenenado. Don Rutilio Mejía había desarrollado plan de envenenar a Beatriz mediante método que permitiría que solo ella consumiera veneno, mientras todos otros invitados consumirían comida limpia. Había identificado que pan servido durante banquetes era típicamente presentado en cestas, permitiendo que invitados se sirvieran libremente, sistema que presentaba oportunidad de contaminar rebanada específica que sería ofrecida a víctima designada. Había reclutado cómplice Evaristo Montes, que era mesero que trabajaba en Hotel Embajadores, hombre de 30 años que tenía deudas de 3,000 pesos, que había aceptado participar mediante promesa de pago de 1,500 pesos. Conspiración había sido planeada meticulosamente. Don Rutilio obtendría arsénico de botica, afirmando necesitar para control de ratas. Prepararía pasta de mantequilla mezclada con arsénico. Aplicaría pasta a rebanada específica de pan, marcando rebanada con corte pequeño. Evaristo identificaría rebanada marcada durante servicio. Ofrecería rebanada específicamente a Beatriz, asegurando que ella la consumiera. Don Rutilio había obtenido 15 gramos de arsénico de Botica Central de Guanajuato. Había preparado pasta mezclando 5 gramos de arsénico con 50 gramos de mantequilla, creando concentración de 10%. Durante mañana de matrimonio había visitado panadería que suministraba hotel bajo pretexto de verificar calidad de pan. Había solicitado examinar panes que serían usados. Había identificado barra específica. Había cortado rebanada que había llevado discretamente a cuarto privado. Había aplicado pasta de arsénico a superficie usando cuchillo. Había marcado esquina con corte pequeño. Había devuelto rebanada a panadería, indicando a panadero que rebanada debería ser incluida en cesta, que sería servida en mesa principal donde Beatriz estaría sentada. Durante banquete, Evaristo había recibido cesta conteniendo rebanadas múltiples, incluyendo rebanada envenenada marcada. Había identificado marca. Había ofrecido cesta a Beatriz, presentando cesta de manera que rebanada marcada estaba posicionada más cerca de ella, facilitando que la tomara. Beatriz había tomado rebanada marcada sin notar marca o sin considerar significado. Había consumido rebanada completamente, ingiriendo mantequilla contaminada que contenía aproximadamente 500 miligramos de arsénico, que era dosis masivamente letal. Otros invitados habían consumido rebanadas limpias sin experimentar síntomas. Capítulo 5. Los síntomas y la muerte de Beatriz.
Beatriz había participado normalmente en recepción durante primera hora después de consumir pan, sin mostrar síntomas, porque arsénico típicamente requiere 1 a 3 horas antes de causar síntomas, dependiendo de cantidad ingerida y de contenido de estómago. Aproximadamente a las 7 de tarde había comenzado a experimentar náusea leve, mareo, dolor abdominal que había atribuido a nerviosismo o a haber comido excesivamente. Durante horas siguientes, síntomas habían intensificado dramáticamente. Náusea había progresado a vómito violento. Dolor abdominal había tornado severo, había comenzado a experimentar diarrea profusa, sudoración intensa, palidez extrema. Doña Soledad había llevado a Beatriz a habitación privada en hotel. Había enviado mensajero urgentemente para convocar doctor Cosme Herrera. Durante horas siguientes, síntomas habían continuado empeorando. Vómito y diarrea habían causado deshidratación severa. Calambres musculares habían comenzado particularmente en piernas. Respiración había tornado dificultosa. Doctor Herrera había llegado aproximadamente a las 9, encontrando a Beatriz en estado crítico. Había reconocido síntomas como consistentes con envenenamiento por arsénico. Había interrogado sobre qué había consumido. Había intentado tratamiento con eméticos, carbón activado, fluidos, pero dosis había sido demasiado alta. Beatriz Larios murió aproximadamente a las 11 de noche del 12 de mayo, después de 6 horas de agonía. Doctor Herrera declaró que muerte había sido causada por envenenamiento y que investigación era necesaria. Capítulo 6. La investigación de la rebanada marcada. Alguacil don Pantaleón Urbina había iniciado investigación, interrogando familia, doctor Herrera, e invitados. Investigación había revelado que Beatriz había comido mismos platillos que otros invitados, excepto que había consumido pan de cesta específica. Examen de cestas de pan había revelado que mayoría de rebanadas no mostraban señales de contaminación, pero búsqueda meticulosa había identificado que una rebanada que permanecía en cesta que había sido servida en mesa principal mostraba marca de corte pequeño en esquina. Análisis de rebanada, marcada por doctor Herrera, había revelado presencia de arsénico en mantequilla que cubría superficie. Rebanada específica fue contaminada deliberadamente con arsénico, doctor había declarado. Marca permitía identificación. Sistema requirió que conspirador preparara rebanada y que cómplice la sirviera a víctima. Interrogatorio de meseros había identificado que Evaristo había servido mesa principal. Interrogatorio de Evaristo bajo presión había resultado en confesión implicando don Rutilio. Búsqueda de panadería había revelado que don Rutilio había visitado durante mañana. Interrogatorio de panadero había confirmado que había manipulado pan. Arresto de don Rutilio y búsqueda de habitación había revelado arsénico residual, materiales de preparación. Don Rutilio confesó bajo presión. Capítulo 7. El juicio del pan asesino. Juicio de don Rutilio Mejía y de Evaristo Montes comenzó en agosto de 1888, generando escándalo. Evidencia fue devastadora. Autopsia confirmando arsénico en tejidos de Beatriz. Análisis de rebanada marcada revelando arsénico en mantequilla. Testimonio de doctor Herrera. Testimonio de panadero confirmando visita de don Rutilio. Confesiones de ambos acusados. Deudas de don Rutilio proporcionando motivo. Fiscal argumentó: acusados desarrollaron plan extraordinariamente sofisticado de envenenar víctima mediante contaminación de rebanada específica de pan. Don Rutilio preparó rebanada con mantequilla envenenada, marcó con corte. Evaristo identificó marca, sirvió a Beatriz. Solo ella consumió veneno, mientras 179 invitados consumieron pan limpio.
Es conspiración que requirió planificación meticulosa, coordinación precisa, frialdad extraordinaria. Panadero testificó. Don Rutilio visitó durante mañana afirmando verificar calidad. Manipuló pan brevemente. Ahora comprendo que preparó rebanada envenenada. Experto en análisis químico, don Froilán Ramos testificó. Mantequilla aplicada a rebanada marcada contenía arsénico en concentración de aproximadamente 10%. Cantidad consumida por víctima fue aproximadamente 500 miligramos, que es dosis letal 5 a 10 veces mayor que necesario para causar muerte. Veredictos. Ambos culpables de homicidio premeditado con circunstancia agravante de uso de veneno y premeditación extraordinaria. Sentencias. Muerte por fusilamiento. Don Rutilio Mejía y Evaristo Montes fueron ejecutados en Guanajuato el 15 de noviembre de 1888. Últimas palabras de don Rutilio. Método fue casi perfecto. Marca permitía identificación de rebanada envenenada entre rebanadas limpias. Solo Beatriz consumió veneno. Pero investigación descubrió marca, analizó rebanada, reveló arsénico, conectó conspiración. Detalle pequeño fue perdición. De epílogo. Caso estableció precedentes. Hoteles implementaron protocolos requiriendo supervisión estricta de alimentos, prohibiendo acceso de no empleados a cocinas y panaderías, inspeccionando alimentos antes de servicio. Rebanada marcada preservada en Museo Judicial con inscripción, la rebanada de Beatriz Larios, única entre 180 rebanadas servidas que contenía arsénico. Evidencia de método de envenenamiento selectivo extraordinariamente premeditado mediante marcación que permitía identificación. Familia Larios estableció Fondo Educando Público sobre importancia de vigilancia en preparación de alimentos. Caso fue citado durante décadas como ejemplo de sofisticación criminal que requiere investigación igualmente meticulosa. Descansa en paz, Beatriz Larios. Consumiste pan confiando en hospitalidad. Rebanada fue única envenenada entre muchas. Marca pequeña permitió conspiración, pero investigación descubrió verdad, justicia prevaleció. Si esta historia te conmovió, te invito a dar me gusta y suscribirte al canal. Activa notificaciones. ¿Qué opinas sobre sofisticación de este método? ¿Cómo protegerse contra contaminación selectiva de alimentos? Comparte pensamientos. Gracias por escuchar historia de boda del pan cortado, de mujer que murió porque solo su rebanada entre muchas contenía veneno. Que memoria de Beatriz nos enseñe que métodos criminales pueden ser extraordinariamente sofisticados, que detalles pequeños pueden revelar grandes crímenes, que vigilancia constante es necesaria. Hasta próximo caso.